Hola, ¿cómo estás? Soy el psicólogo Víctor Hernández. Espero que estés teniendo un día de maravilla. Este es el primer video del año, así que he elegido hablar acerca de la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación es el motor que nos impulsa a actuar. Es la fuerza que nos puede ayudar a alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Y seguro que iniciando el año te has propuesto nuevas cosas. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de 6 niveles de motivación que nos pueden servir como una brújula para alcanzar nuestras metas, para mantenernos motivados y no perder en el camino esa energía que necesitamos para continuar. Así que si esto te interesa, comenzamos. Como te decía, todos contamos con 6 niveles de motivación. Aquí la clave es hacernos conscientes de ellos para poder movernos entre ellos según sea el caso. Ahora, estos niveles de motivación te van a servir como una brújula. Digamos que los primeros 3 niveles de motivación, aunque son importantes, no son tan relevantes a la hora de mantenernos motivados. De hecho, si permanecemos solo en ellos, al paso del tiempo la motivación va a ceder y vamos a terminar perdiendo la energía que necesitamos para culminar esas tareas que estamos emprendiendo. Los 3 siguientes niveles de motivación son justo aquellos que nos van a dar la energía, la fuerza y nos van a mantener constantemente motivados para continuar en aquello que nos estamos proponiendo. Así que vamos a comenzar a revisarlos. Muy bien, vamos a comenzar. El primer nivel de motivación con el que nos vamos a encontrar lo conoceremos como la inercia. Es importante antes de seguir que sepas que estos niveles de motivación que vamos a revisar nos pueden impactar en cada una de las áreas de nuestra vida. Es decir, el ser humano tiene 4 áreas principales y yo te aseguro que si tú pones atención a estas áreas y las tienes en equilibrio, vas a generar bienestar en tu vida. Estas áreas son, primero, tu área personal, que es la más importante, porque a partir de ella tú puedes cubrir muy bien las demás y puedes nutrir todo lo demás en tu vida. Esa es la principal, el área personal, que tiene que ver con cuidar tu salud, cuidar tu mente, cuidar tus emociones, cuidar de ti, consentirte, tratarte bien. Una segunda área que podríamos encontrar podría ser nuestra área laboral, nuestra área profesional. Claro que es importante, porque es aquí donde nosotros generamos nuestros ingresos, pero además es un área en la que tú vas a experimentar sensación de logro, algo que es importantísimo para mantenerte motivado. Después podríamos pensar en nuestra área social. En el área social tú vas a encontrarte a tus amigos y a tu familia. Esta es un área importantísima. Recuerda que somos seres sociales y como seres sociales tenemos necesidades sociales que tenemos que solventar. Así que todos los vínculos que formamos en esta área también son de suma importancia. Y finalmente nos podríamos encontrar con el área de pareja. El área de pareja también es importantísima. En esta área tú vas a desarrollar un vínculo distinto del vínculo del área social y además generas proyectos de vida, proyectos distintos a los que podrías generar en cualquier otra de las áreas. Así que también tiene su relevancia, obedece a necesidades muy particulares que solo se pueden satisfacer en esta área. Entonces, una vez entendido esto, ahora sí podemos revisar los distintos niveles de motivación. El primero del que te hablaba es justamente la inercia. Y la inercia la podríamos entender como el hacer por hacer. Es decir, solamente vamos a hacer las cosas pues porque hay que hacerlas, porque es necesario, porque no tenemos de otra, porque si no lo hacemos podría haber consecuencias negativas. Entonces, la inercia podríamos entenderla un poco como un compromiso que hacemos para movilizarnos. En casos como la depresión, este nivel inicial es importantísimo. Un paciente en depresión no se siente motivado ni siquiera para levantarse de la cama. Así que parte del tratamiento de la activación conductual que se lleva con ellos conlleva hacer compromisos en el que al inicio empezarán a hacer por hacer las cosas. Entonces, para empezar a moverse puede ser ideal este nivel de motivación. Sin embargo, yo te aseguro que si te quedas en este nivel de motivación por mucho tiempo y no accedes a niveles más altos, tarde o temprano este nivel de motivación podría generar justamente lo contrario, empezar a desmotivarte y a deprimirte. Así que si te cachas que hay un área de tu vida en la que solo estás haciendo cosas por hacer, yo te sugiero empieza a subir de nivel motivacional. El segundo nivel de motivación con el que nos vamos a encontrar lo vamos a conocer como en el nivel de la recompensa. Es decir, una vez que empezamos a hacer cosas, recibimos algún tipo de recompensa o reforzador por aquello que estamos haciendo.
Cuando esto empieza a suceder, bueno, ya empieza a ser un poco más motivante. No es lo mismo trabajar por trabajar, porque hay que trabajar, que trabajar porque además vas a recibir un sueldo, una paga, que te ayudará a cubrir tus gastos, que te ayudará a comprarte ciertos lujos que quizá quieres comprar. Este nivel de motivación empieza a tener un poco más de potencia, un poco más de fuerza. Sin embargo, estos tres primeros motivadores que vamos a observar los conoceremos como motivadores vacíos. Y te irás dando cuenta en cada uno de ellos que realmente la motivación que se genera no es una motivación profunda, que venga desde adentro, siempre viene desde afuera. El reforzador de la recompensa, pues aunque puede ser útil en un momento para elevar la motivación, para que nos den más ganas de hacer las cosas, la verdad es que si es el único que permanece, tarde o temprano terminará siendo insuficiente. Hay personas que ganan muy bien en sus empleos, muy bien, pero si eso es lo único que los motiva a ir a sus empleos, créeme que tarde o temprano lo van a abandonar. Hay personas que a lo mejor iniciaron el año con dietas o con ejercicio y en poco tiempo empezarán a ver la recompensa del fruto de su esfuerzo. Pero llegará un momento en el que quizás sea insuficiente y podrían terminar desmotivándose si solo lo están haciendo por esto. A lo mejor ya alcanzaron la talla que querían y listo, pues ya se abandona y luego viene el rebote, ¿no? Y en cada área lo vas a observar. El tercer motivador con el que nos vamos a encontrar lo vamos a conocer como el motivador del estatus o de la falsa identidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Este es un motivador que nos hace elevarnos en nuestra idea del estatus que tenemos o de la identidad sobre nosotros mismos que hemos ido generando, pero siempre en función de cómo nos observan los demás. En este nivel de motivación podemos llegar a confundirnos y pensar que es algo mucho más profundo. Sin embargo, sabemos que no lo es porque dependemos mucho del entorno, de cómo nos retroalimenta el entorno. Así, una persona que empieza a crecer profesionalmente podrá ser una persona a la que su entorno le refuerce la idea de que esto es algo muy positivo, de que se lo celebren, de que se lo reconozcan, de que lo admiren. Así, una persona que en el ámbito de pareja logra estar con una pareja que es sumamente atractiva, podría también tener cierta recompensa por parte de su entorno, ¿no? Cuando lo feliciten por tener una novia tan bonita, un novio tan guapo. Entonces, este es el nivel del estatus. Claro que este nivel tiene todavía más fuerza que el simple nivel de la recompensa. Sin embargo, yo te aseguro que al paso del tiempo, quien se quede en este nivel de motivación, también empezará a experimentar cierto desánimo. También empezará a acostumbrarse a eso que ha logrado, a eso que ha alcanzado, y quizá empiece a obsesionarse con alcanzar niveles de estatus más elevados. Tarde o temprano esto será insuficiente y la desmotivación comenzará a aparecer. Digamos que estos tres primeros niveles de motivación que acabamos de revisar únicamente están respondiendo a la pregunta del por qué. La pregunta del por qué es una pregunta que nos lleva a responder de manera automática. Por ejemplo, si tú me ves comiendo en este momento y me preguntaras, oye Víctor, ¿por qué estás comiendo? Probablemente yo te responda algo automático. Por ejemplo, pues porque tengo hambre, o porque ya son las 2 y yo como a las 2, o porque se veía muy rico y se me antojó, o porque me invitaron. En fin, es algo automático. La pregunta del por qué, la respuesta que obtienes básicamente como apretar un botón. Un botón que en cuanto se aprieta nos da algo automatizado. Los siguientes niveles de motivación van a empezar a responder a la pregunta del para qué. El para qué no es automático. El para qué nos habla de cosas mucho más profundas. Por ejemplo, si tú me ves comiendo y me preguntas, oye Víctor, ¿para qué comes? Lo que yo te responda te dará un montón de información. Por ejemplo, si yo te respondiera, pues como para nutrirme, entonces tú podrías saber que los alimentos que estoy seleccionando tienen que pasar por un filtro en el que yo determine que cubren las necesidades nutricionales que yo requiero. Si yo te contestara que como para sentir placer, entonces tú podrías saber que la parte nutricional quizá no es lo más importante. Lo más importante en este caso sería que yo me sienta satisfecho, que yo disfrute de ese alimento, que disfrute del sabor. Entonces probablemente yo me estoy guiando más por el sabor
que por la parte nutricional. Si yo te contestara que estoy comiendo para que no se enojen los que me invitaron a comer, entonces tú sabrías que el tema del alimento no es ni siquiera relevante. Lo relevante aquí es cuidar mis interacciones sociales con las personas que me invitaron a comer. Ahora bien, entendiendo esta diferencia entre el por qué y el para qué, vamos a revisar el cuarto motivador. Y el cuarto motivador con el que nos vamos a encontrar lo vamos a conocer como el motivador del potencial. Es decir, ¿y qué podríamos lograr a partir de esto que estamos haciendo? ¿De qué somos capaces al empezar a ejecutar esta actividad que nos hemos propuesto? No es lo mismo empezar a hacer ejercicio porque me lo dijo el doctor y tengo que hacerlo, lo cual sería inercia, o porque ahora que empiezo a hacer ejercicio, pues la gente me dice que ya empecé a bajar de peso, que me veo muy bien, lo cual sería quizá un poco de estatus, a hacerlo y continuar a hacerlo porque estamos midiendo nuestra capacidad de resistencia, porque estamos tratando de desarrollar disciplina, porque estamos tratando de mejorar nuestra salud, lo cual va apuntando al potencial. ¿Te das cuenta? El potencial realmente lo vamos a ver en cada área de nuestra vida. No es lo mismo querer llegar a un puesto importante en tu empresa, supongamos una gerencia o una dirección, porque tú sabes que al llegar ahí podrías generar cambios importantes para esta empresa y ayudarles a desarrollar nuevas fuentes de empleo, porque sabes que si tú asumieras este puesto de liderazgo podrías hacer mucho por tus subordinados y entonces esto nos habla del potencial. El potencial, si te das cuenta, es una motivación mucho más profunda. No es lo mismo estar en una relación de pareja porque tu novia está muy bonita, lo cual podría ser estatus, a estar en una relación de pareja porque quieres formar una familia, porque tienes un proyecto de vida con esta persona, porque sabes que pueden formar un muy buen equipo en la vida y viajar juntos y hacer muchas cosas que les causen mucha felicidad a los dos. Esto es potencial. Y si te das cuenta, las cosas en tu vida que has llevado al nivel del potencial son cosas más duraderas, en las que permaneces más, en las que la motivación ya no se apaga tan fácilmente. El siguiente nivel de motivación con el que nos vamos a encontrar lo vamos a conocer como el nivel del propósito. Y el nivel del propósito le va a dar cierre a la pregunta del para qué. El nivel del propósito nos va a ayudar a entender qué es lo que nosotros queremos conseguir para nosotros y para los demás a través de esto que estamos haciendo. Por ejemplo, quien en su empleo está en el nivel del propósito, además de conseguir cosas buenas para su empresa o para el negocio en el que está, también se da cuenta de cómo esto le hace crecer a él mismo a nivel personal, pero también de cómo puede impactar la vida de otros a partir de estas acciones que él está teniendo. Por ejemplo, un psicólogo que se mueve en el nivel del propósito, yo te aseguro que querrá ver a sus pacientes salir adelante, que querrá verlos felices, que querrá darlos de alta, no los querrá tener ahí de por vida. El nivel del propósito te hace ver mucho más allá de lo que en un origen tú querías lograr. Y el último nivel de motivación con el que nos vamos a encontrar lo vamos a conocer como el nivel del juego. Y básicamente consiste en transformar las cosas que estamos haciendo en una especie de juego. ¿Por qué? Porque los juegos se disfrutan. Porque en el juego, si bien el resultado puede ser importante, no es lo más importante. Lo más importante es el proceso. Por ejemplo, el año pasado, con la familia de mi esposa, a alguien se le ocurrió un juego muy divertido. El juego se llama El Platito. Y en este juego todos teníamos que colocar un pesito en un plato que estaba al centro de la mesa. Éramos como 20 personas, entonces digamos que el juego se inició con 20 pesos. Lo siguiente que había que hacer era, te iban a entregar dos cartas de baraja española. Y después te iban a dar una carta más. Si esta tercera carta que te entregaban cabía entre las dos primeras que te dieron, entonces tú ganabas. ¿Qué era lo que ganabas? Lo que tú hubieras decidido apostar. Podías apostar desde un pesito hasta lo que estuviera en el plato por completo. Entonces, si la carta que te entregaban cabía bien entre estas dos, por ejemplo, tú tenías 1 y 11,
pues tenías muchas posibilidades de ganar, pues podías haber ganado lo que hubieras apostado. Pero si la carta que te entregaban, la tercera carta, no cabía entre estas dos primeras, entonces perdías. Lo mismo, perdías lo que hubieras apostado. La verdad es que el juego fue muy divertido. Estuvimos horas jugando a esto. Yo te puedo asegurar que no gané ni una vez, pero me divertí un montón. Y lo que sí te puedo decir es que a pesar de que yo no gané y de que me divertí, era fabuloso ver cómo alguien ganaba, aunque no fuera yo. Era muy divertido, era emocionante ver que alguien sí lograba llevarse el plato completo, pero también era divertidísimo ver cómo alguien perdía el plato completo, ¿no? Digamos, no recuerdo muy bien, pero creo que la persona que más ganó se llevó 200 pesos y la que más perdió, pues perdió como 100, 150. Así son los juegos. Los juegos son divertidos. Los juegos son apasionantes. Los juegos no se sufren. Los juegos se disfrutan. Y entonces, con esta información que vamos viendo, ahora tú ya tienes una brújula de motivación. Una brújula que te ayudará a saber hacia dónde dirigir tus niveles de motivación. Si crees que es difícil moverte de un nivel a otro, créeme que no lo es. Solo tienes que empezar a poner atención. Solo tienes que empezar a hacerte más consciente del por qué haces lo que haces, pero sobre todo del para qué haces lo que haces. Así que llévate de tarea estas dos preguntitas, ¿por qué y para qué? Si te das cuenta que las cosas que estás haciendo únicamente responden al por qué, hay que redireccionarnos y empecemos a contestar al para qué. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero lograr a través de esto? Y muy bien amigos, pues por hoy es todo. Espero que este video te haya gustado, que el tema que tratamos hoy sea realmente de impacto a tu vida y te ayude a mejorar tus niveles de motivación. Por hoy me despido. Si el contenido de este material te ha gustado, por favor no olvides compartirlo, suscribirte y darle clic a las notificaciones para que te avise cuando lleguen nuevos videos. Te agradezco mucho que te quedaras hasta el final. Nos vemos. Hasta la próxima.